Luego de que ya vimos las bases teóricas del cálculo del campo eléctrico para distribuciones continuas de carga y que ya vimos las distribuciones individuales que vamos a considerar, ahora vamos a entrar a una tercera parte. A continuación veremos 3 ejemplos resueltos de distribuciones continuas de carga que van a estar formadas por la superposición de 2 o más de las distribuciones básicas analizadas en el video anterior. Estos ejemplos han sido extraídos de solemnes antiguas de FMF 144. De lo analizado de los videos anteriores podemos establecer una serie de pasos generales que nos permiten calcular el campo eléctrico en distribuciones continuas de carga. Tenemos un paso 1, que es analizar la distribución. Y a partir de ese análisis hay que distinguir cuáles son las distribuciones conocidas que conforman esa distribución, ya sea arco, barra, disco, etcétera, etcétera. Después un segundo paso, que es calcular los campos eléctricos de las distribuciones conocidas. Y un tercer paso, que es sumar vectorialmente los campos eléctricos calculados en el paso anterior para obtener la distribución total, o el campo eléctrico de la distribución total. En los ejemplos de solemnes anteriores vamos a ver cómo trabajar con esto. Consideremos para comenzar este problema. Aquí tenemos 2 distribuciones lineales y homogéneas de carga dispuestas en el sistema de referencia que muestra la figura. Aquí tenemos un arco de circunferencia y una barra. La distribución curva tiene una carga total QA igual más 10 microcoulombs y la distribución recta tiene una carga total QB menos 10 microcoulombs. Esta es positiva y esta es negativa. Para la situación planteada determina el campo eléctrico total en el origen del sistema de referencia, es decir, el campo en este punto O. Aquí tenemos las 2 distribuciones. Distinguimos claramente un arco, que es una distribución conocida, que es la que tenemos acá, que aparece en la tabla, y una barra. Vamos a analizar primero el arco. De acuerdo a la forma en que está puesto acá, el arco va a generar un campo eléctrico que va a tener una dirección θ con la horizontal, en la forma en que está dispuesto acá, donde θ es 45 grados. Aquí tenemos la fórmula general de la magnitud del campo eléctrico. Como la carga es positiva, va a salir radial hacia afuera. θ es 45 grados, R es 3 centímetros o 0,03 metros. Y la densidad lineal de carga no la dan aquí directamente, te dan la carga total. Entonces en este caso la densidad lineal de carga tendría que ser la carga total, o la magnitud de la carga total, que es 10 microcoulombs, dividido en el perímetro, correspondiente a este cuarto de circunferencia, que sería 2πr, que es el perímetro de la circunferencia completa, dividido en 4. Por lo tanto, la densidad lineal de carga pasa a ser 2 veces la carga, dividido en pi por r. Y aquí se reemplaza todo. 2 por k por el valor absoluto de lambda, que es 2 QA pi por r por seno de 45 dividido en r, que esa sería la magnitud. Y además hay que descomponerlo en una componente x en dirección positiva y una componente y en dirección negativa. La componente x es coseno de 45 y tongo, y la componente y es seno de 45 j tongo. Y de ahí lo que viene es matemáticas, simplificaciones, reemplazar valores. Sabemos que coseno de 45 y seno de 45 son iguales a raíz de 2 medios. Este raíz de 2 medios se puede factorizar y nos va a quedar raíz de 2 medios por raíz de 2 medios acá. Se hacen los reemplazos correspondientes, se reduce lo más posible y se llega a esta expresión acá como campo eléctrico correspondiente al arco de la circunferencia. Ahora nos vamos a centrar en esta barra de acá. Aquí tenemos la expresión de la barra, el campo eléctrico de la barra en un punto P a un lado. Como la barra tiene carga negativa, el campo eléctrico es entrante. Necesitamos la densidad lineal de carga, que es la magnitud de la carga partido por la longitud, donde la longitud es 3 centímetros 0,03 metros. El x0 que está acá, que es esta distancia, también es 3 centímetros igual a 0,03 metros. Entonces entramos a reemplazar, se simplifica esto, nos queda esta expresión en la dirección y tongo, como se aprecia acá. Reemplazamos con números, metemos calculadora y nos queda 5 por 10 a la 6 y tongo newton partido por coulomb. Aquí ya tenemos todo. Este es el campo eléctrico del arco, este es el campo eléctrico de la barra, y hay que sumar ambos campos vectorialmente. Entonces la cosa se reduce a esta suma, donde esta componente acá se suma con la componente y tongo del campo eléctrico de la barra. Solamente tenemos esta componente J, que es menos 63 millones y fracción, y nos va a quedar finalmente este como el resultado final. En este problema se evidencian claramente los 3 pasos. Primero, identificar las distribuciones. Segundo, calcular el campo eléctrico de cada distribución. Y tercero, sumar vectorialmente todos los campos. Consideremos ahora el siguiente problema, también proveniente de una solemne antigua. El sistema mostrado en la figura está formado por 3 segmentos, 2 rectos, aquí llamamos 1 y 3, segmento AB y CD, y uno curvo, arco BC. Cada segmento recto tiene una carga igual a 100 microcoulombs y sus densidades lineales son constantes.
El arco BC tiene una carga desconocida y su densidad lineal también es constante. Las longitudes de los trazos rectos AB y CD, al igual que el radio del arco BC, concentran en el origen del sistema, son iguales a L igual 1 partido en raíz de 3 metros. Y se nos pide determinar la densidad lineal de carga del arco BC de tal forma que el campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas sea 0. Entonces, ¿qué distribuciones vemos acá? El 1 y el 3 son barras. Son barras en donde nos va a interesar calcular el campo eléctrico a una cierta distancia x0 al lado de la barra. Son barras finitas. Y este trozo 2 es un arco. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a necesitar y que ustedes van a poder ver a través de la tabla. A continuación resolveremos esto más en detalle. Partamos por las barras 1 y 3. Ambas tienen la misma ecuación y tienen las mismas características, por lo tanto la magnitud es la misma. Tienen que el x0 y la longitud de las barras son iguales a L, que es 1 partido en raíz de 3 metros. Y para ambas la densidad lineal de carga es la carga total partido por el largo, que es L. Entonces lo que hay que hacer es entrar a reemplazar. La magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico 3. Se escriben las expresiones, se simplifican esas L's. Y nos va a quedar que la magnitud de esos campos eléctricos va a ser K por Q partido en 2L al cuadrado. Este es un problema algebraico, no hay que reemplazar muchos números. Ahora, la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser esta. K por Q dividido en 2R al cuadrado, donde vamos a tener una componente coseno de 30 y otra componente seno de 30. La componente coseno va a ser positiva, la componente seno va a ser negativa, hacia abajo. Se pueden reemplazar los valores y se llega a esta expresión simplificada, si la desarrollan convenientemente. El campo eléctrico 3, que aquí lo vamos a expresar en azul, como las cargas son positivas, son todas radiales hacia afuera, va a tener componente X y componente Y. Lo que va a pasar es que las componentes horizontales, como van a tener igual magnitud, se van a anular y las dos componentes verticales se van a reforzar hacia abajo. Por lo tanto, la suma de los campos de estas dos líneas va a llevar a un campo en dirección menos J. Aquí tenemos el desarrollo de las expresiones. Es exactamente igual al anterior, la diferencia es que aquí tenemos menos coseno de 30 en vez de coseno de 30. Se suman esos dos campos y se llega a una expresión final que es menos 3 medios K por Q J tongo. Lo que viene es ahora ver el trozo 2, que es este arco de circunferencia. Aquí tenemos la ecuación para el arco de circunferencia. Podemos ver de que estos ángulos acá corresponden a 60 grados. Entonces θ es 60 grados. El radio va a ser igual a 1 partido en raíz de 3 metros. Y en este caso, la incógnita del problema es la densidad lineal de carga de este trozo. Hay una cosa que podemos establecer claramente. Como el campo eléctrico de estos dos va a dar en dirección menos Y, el campo eléctrico del arco tiene que dar hacia arriba. Y para que eso suceda, para que vaya hacia adentro, el arco debe tener carga negativa. Por eso, la densidad lineal de carga va a ser menos la magnitud de la densidad lineal, donde este pasa a ser incógnita. Entonces se reemplazan los valores. Y al hacer ese reemplazo nos va a quedar de que el campo eléctrico 2 va a ser 3 por K por la magnitud de la densidad lineal de carga en dirección J. Ahora, recapitulando. Tenemos la suma de los campos eléctricos 1 y 3. Tenemos el campo eléctrico 2. Y hay que sumar todos esos campos de tal manera de que el campo eléctrico en el origen sea 0. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Plantea la igualdad, reemplaza, hace álgebra. Por ejemplo, aquí se nos va esta acá con esta acá, este 3 con este 3. Y nos va a quedar de que la magnitud de la densidad lineal de carga va a ser Q medios, que sería 50 microcoulombs partido en metro. Y la densidad lineal de carga, que sería menos esta magnitud, va a ser menos 50 microcoulombs por metro. Y con eso se da por resuelto el problema. Veamos finalmente este último problema. La distribución que se muestra en la figura está formada por un segmento recto AB de longitud 2R, una semicircunferencia BCD de radio R y un segmento cuya longitud es R. Los arcos BC y CD están uniformemente cargados con cargas más Q y menos Q, respectivamente. En el segmento AB se encuentra distribuida uniformemente una carga más Q. Se nos pide determinar el vector campo eléctrico en el origen del sistema debido a la carga AB. Con todo lo que hemos analizado a esta altura ya debería ser fácil. Tenemos una barra, donde se pide el cálculo eléctrico a una cierta distancia al lado de la barra, al lado de un extremo de la barra. X0 es R, la longitud de la barra es igual a 2R, la densidad lineal de carga es Q partido por la longitud 2R, se reemplazan los valores y se llega finalmente a que la magnitud del campo, y se llega finalmente a que el vector campo eléctrico va a ser K por Q dividido en 3 por R al cuadrado y la dirección y tongo, debido a que esta carga es positiva, por lo tanto
el campo eléctrico es radial hacia afuera. Para la misma situación anterior, se nos pide el vector campo eléctrico en el origen del sistema debido a la circunferencia BCD. Aquí tenemos 2/4 de circunferencia. Aquí está la expresión correspondiente, la que podrán acceder a través de la tabla. Como esta tiene carga positiva, radial hacia afuera. Como esta de acá tiene carga negativa, es radial hacia adentro. Por lo tanto, el campo neto de ambas debería tener, por simetría, dado que tienen el mismo radio, el mismo ángulo, y al tener la misma carga y el mismo perímetro o la misma longitud de arco, deberían tener la misma densidad lineal de carga. Tenemos que estos dos vectores son simétricos, por lo tanto el vector resultante de ambos debería tener dirección más x. En este caso ya vemos, el ángulo θ es 45 grados, el radio es igual a r, la densidad lineal de carga, la magnitud es Q partido por 2πr partido en 4, que es 1/4 de perímetro de circunferencia, o sea 2Q partido en πr. Como las magnitudes son iguales, se reemplazan en ambas expresiones y se llega a esta expresión de acá, 2 raíz de 2K por Q dividido en πr al cuadrado. Y a esas dos se le sacan las componentes I y J. Hay que hacer una pequeña corrección. Este es SD, este es EBC, CD, BC. ¿Por qué? Porque la BC tiene componente X positiva e Y negativa y la CD ambas positivas. De ahí se reemplazan las dos expresiones, se sacan las componentes, obtenemos el campo eléctrico CD y el campo eléctrico BC, los sumamos, vemos de que las componentes J se simplifican y nos va a quedar 4 por K por Q dividido en πr al cuadrado y tongo. La tercera pregunta es: para esta misma situación, determine carga eléctrica distribuida uniformemente en el segmento DE para que el campo eléctrico neto en el origen del sistema sea nulo. Tenemos esta tercera parte de la barra, tenemos esta barra acá, aquí tenemos la distribución de la barra. Para que el campo eléctrico en el origen del sistema sea nulo, el campo eléctrico tiene que ir en dirección menos y tongo. Y eso va a significar que esta porción de la barra tiene que tener una carga positiva para que el campo eléctrico sea radial hacia afuera. En consecuencia, reemplazamos las expresiones, la longitud de la barra es R, X0 va a ser igual a R, la densidad lineal de carga va a ser Q partido en R, se reemplazan las expresiones, nos va a quedar que la magnitud del campo eléctrico AB va a ser K por Q dividido en 2R al cuadrado, y la magnitud de este campo, que es DE, el copy-paste no siempre se hace completo, disculpen, va a ser menos K por Q dividido en 2R al cuadrado y tongo. Finalmente, haciendo un recuento: campo eléctrico AB, el campo eléctrico BCD, campo eléctrico DE, y hay que sumar los tres de tal manera que el resultante sea 0. Sumamos vectorialmente los tres campos, se hacen simplificaciones, se van, por ejemplo, los K, los R cuadrados se van todos, y se puede llegar finalmente a que la carga total de la porción DE va a ser 2 veces 1/3 más 4 partido en pi por la carga Q mayúscula, y eso equivale aproximadamente a 3,21 veces la carga Q, que es la respuesta correcta. Con esto cerramos el tema de campo eléctrico en distribuciones continuas de carga.